Ekbeochun di Orunmila. Muchos en nuestra religión yoruba hemos visto y tenido en la mano a estos dos tipos de cauris. Los vemos y tenemos en nuestros íconos, adornando las ropas, el cabello, hasta en edificios públicos. Un sinfín de usos que le hemos dado, pero sin detenernos a analizar qué son y el porqué de su uso sagrado, cuáles son sus diferencias, su objetivo y principales usos. Muchos, por medio del desconocimiento, han cometido el error en el uso incorrecto de estos dos diferentes cauris, usando lo profano por lo sagrado y así cayendo en tabú con nuestras deidades. Ahora, con el objetivo de no seguir cometiendo este tabú para nuestras deidades, es que tenemos que conocer la diferencia entre los dos tipos de cauris que empleamos. Cypraidea, nombre común cauris o porcelanas. Es una familia de caracoles marinos de porte diverso. Los mismos son moluscos gasterópodos, presentando área cefálica, un pie moluscoso, ventral y una concha dorsal. Además, cuando son larvas sufren el fenómeno de torsión, que es el giro de la masa visceral sobre el pie y la cabeza. Esto les permite esconder antes la cabeza en la concha, dándoles una clara ventaja evolutiva. Los gasterópodos incluyen especies tan populares como caracoles y babosas marinas y terrestres. Las lapas, las orejas y liebres de mar son marinos de la superfamilia Cypraoidea. Para nuestro ensayo tomaremos a dos de estos cauris conocidos en nuestra religión como Owo-Eyo y Owo-Ero, que son el objetivo de nuestro estudio. Owo-Eyo, tenemos el conocimiento de que algunos autores, para referirse al sistema de adivinación con cauris, escriben Owo-Eyo, la cual es la forma popular y más común entre los yoruba para referirse a los cauris, porque desde la antigüedad cualquier yoruba fuera de la región que fuera, le llamaba así a los cauris que se usaban como moneda o dinero. O ya no se usan más como moneda, pero quedó el nombre para generalizar la palabra cauri. Por eso lo más popular es decir Owo-Eyo. Sin embargo, la forma correcta para referirse a los cauris que se usan como instrumentos sagrados de adivinación es Owo-Ero, ya que se trata de una especie diferente a la especie de cauri que se usaba como moneda. El Owo-Eyo es el caparazón de la especie Cypraea moneta, moneda como su nombre científico lo refleja. Se trata de una pequeña porcelana de hasta 3 centímetros, irregular y delgada, con borde escayoso y groseramente subhexagonal. El color es de amarillo pálido, pero el dorso parece transparente, a menudo verdoso gris con las margaritas amarillentas. La apertura es ancha y blanca, con pronunciadas dentículas. El manto de los vivos es moteado con negro y pálido. A estos tipos de cauris son a los que nos referimos como profanos, en otras palabras, que no son sagrados ni sirven para lo sagrado. Owo-Ero, mientras que el Owo-Ero es el caparazón de la especie Cypraea anulus, tiene una amplia gama de colores sobre su manto, una parte de la gruta a través de la base, y lados crema, blanco azulado, la parte superior con una banda de color naranja que rodea. Sus lados no son manchados sino blancos, longitud hasta de 3 centímetros, los más comunes son de 2. Su hábitat es a través de la región del Indo-Oeste, desde el África al Pacífico, siendo esta última la que se usa con fines sagrados. Uno de los autores más conocidos que investigó y escribió sobre el Meridilogun en tierra yoruba a mediados del siglo XX fue William Bascom. En su libro 16 Cauris, página 5, describe lo siguiente: los caparazones de caracoles que se usan en la adivinación no son los Owo-Eyo que eran usados como moneda, sino un tipo de caracol más pequeño llamado Owo-Ero. Como podemos ver la gran diferencia entre estos dos tipos de cauris, y más aún que el tipo de cauris sagrados son de toda la familia Cypraoidea, los únicos blancos son del tipo Cypraea anulus. En resumen, cauri es el nombre común asignado a un grupo de moluscos procedentes del Océano Índico y Pacífico. Algunas de estas conchas, las pertenecientes a la especie Cypraea anulus y Cypraea moneta, fueron utilizadas como moneda y conchas sagradas durante siglos en África, Asia y Oceanía. Se sabe que la dinastía china Shang
ya realizaba transacciones comerciales con ellas en el año 1600 a.C. El cauri de color blanco o beige, suave y brillante, ovalado por un lado y liso por el otro, respondía a lo que se esperaba de toda concha sagrada. El otro, por su solidez, manejabilidad, divisibilidad y dificultad en la falsificación, respondían muy bien para moneda. Además de esto, los cauris resaltaban agradables al tacto y a la vista, y eran pequeños, los cuales facilitaba su transporte y manipulación. Los árabes introdujeron el cauri a través de África Occidental, y haciendo demostración de una gran visión comercial, muy pronto optaron por cultivar a gran escala la especie Cypra moneta, procedente de Zanzíbar. De esta forma, podían surtirse con rapidez de grandes cantidades sin tener que desplazarse hasta las Islas Maldivas, lugar de origen de la Cypra moneta. La llegada al continente africano a partir del siglo XVI de portugueses, franceses, ingleses y holandeses fue determinante para propagar su uso. Por desgracia, parte de su rápida expansión se debió sobre todo al comercio de esclavos. Su implantación fue todo un éxito, tanto es así que los cauris regalaron a un segundo plano los medios de pago locales, algunos de los cuales llegaron a desaparecer. En algunas sociedades africanas, el cauri tuvo múltiples aplicaciones más allá de uso como moneda. Considerado como signo de riqueza, era frecuentemente encontrado en máscaras y todo tipo de artesanía, desde esculturas hasta bisutería. En trajes y peinados designaban el estatus social o la pertenencia a un clan. Durante años se utilizaron para pagar dotes. El matrimonio quedaba sellado una vez que se entregaba a la familia. Hoy en día, los cauris siguen presentes en la sociedad africana. Se usan como amuletos asociados a la prosperidad, la longevidad y la felicidad. Simbólicamente se vinculan a la fertilidad y a la buena suerte. En el Yoruba, estas conchas conservan una dimensión mística y se emplean para leer el futuro. El vidente los lanza al aire y según caiga de un lado o de otro, forman una figura que encierra un significado específico. A finales del siglo XIX, las potencias coloniales prohibieron el uso del cauri como moneda para evitar conflictos con sus monedas nacionales. Esto provocó un trauma social, económico y cultural en una población que desde el principio lo acogió con agrado y lo incorporó a su vida cotidiana y tradiciones. Buena prueba de la importancia que alcanzó en África son los reconocimientos que ha recibido con posterioridad. Los ganeses bautizaron a su moneda nacional con el nombre de esta concha. El Cedi y el Banco Central de los Estados de África Occidental le rindió homenaje, perpetuando su presencia en la fachada del importante edificio de su agencia principal en Cotonou, Benín. Awoni Urumila Obeka, Ochuno Yinola y Falade. Con la cooperación de Olo Ochun Ochumbilli, Obea Lara, Sonia Angélica Dávila. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.